¿Quieres que le haga qué a la paciente? Los apéndices translúcidos de Cell se ondularon de horror mientras miraba a su instructor humano. Dije el teniente Thompson con paciencia. Si alguien está entrando en un shock anafiláctico, debes apuñalarlo en el muslo con el autoinyector lo suficientemente fuerte como para atravesar la ropa. El aula de estudiantes de medicina alienígenas estalló en una cacofonía de chasquidos angustiosos, silbidos y pulsos electromagnéticos. Su equivalente en varias especies a jadear en estado de shock, pero eso es violento. Protestó Glee. Su forma cristalina vibró de preocupación. Hicimos un juramento de no hacer daño. Thompson se pellizcó el puente de la nariz, un gesto que los estudiantes alienígenas habían llegado a reconocer como su instructor tratando con mucho esfuerzo de no reírse de ellos otra vez. Ocurrió al menos 2 veces por lección en respuesta médica de emergencia para entornos de especies mixtas. Bien, vamos a desglosar esto, dijo mientras recogía el autoinyector de entrenamiento. Cuando alguien entra en un shock anafiláctico, sus vías respiratorias comienzan a cerrarse sin una intervención inmediata. Morirán. La epinefrina en este inyector los mantendrá vivos hasta que puedan recibir el tratamiento médico adecuado. Si pincharlos con una aguja no es agradable, pero es significativamente mejor que dejarlos asfixiarse. Los humanos son tan agresivos con su atención médica, susurró YTH Toul a su compañero de laboratorio. Sus plumas todavía estaban hinchadas por la angustia de la demostración. Escuché que Thompson dijo que causó que Jet Toul moliera varias plumas de estrés, y no te equivocas, pero hay una razón para eso. Los cuerpos humanos son notablemente resistentes, lo que significa que nuestras intervenciones médicas a veces deben ser igualmente robustas. ¿Podemos manejarlo? ¿Es por eso que su especie clasificada como habitantes de los mundos de la muerte? Preguntó Pico, sus tallos oculares girando con curiosidad como uno de los estudiantes con más inclinación académica. Siempre estaban ansiosos por comprender los principios subyacentes. Parcialmente, Thompson asintió. Nuestros planetas gravedad más alta, clima variable y abundancia de depredadores significaron que evolucionamos para ser bastante resistentes, que es exactamente por eso estoy calificado para enseñar esta clase. Puedo demostrar procedimientos de emergencia que serían serios herir a la mayoría de sus especies. La clase observó con horror fascinado cómo se subía la manga y revelaba varias cicatrices pequeñas. Vean estas inyecciones de práctica. Ni siquiera necesitaban analgésicos. Ahora, ¿quién quiere probar? El entrenador en el maniquí de práctica. Muerto. El silencio cayó sobre el aula. Thompson reprimió otra sonrisa. Vamos, futuros médicos. A veces, salvar una vida significa hacer algo que parece aterrador o incorrecto a primera vista. ¿Quién es lo suficientemente valiente para intentarlo? Juego de palabras. Absolutamente intencional. Finalmente, Zix levantó un apéndice tembloroso. Lo intentaré, pero solo porque explicaste el razonamiento tan a fondo. Ese es el espíritu. Thompson sonrió. Vengan aquí. El resto de ustedes. Presten atención. Esto podría estar en su examen práctico. La ansiedad colectiva en la sala aumentó varios niveles cuando Naldecek se acercó al maniquí de práctica. Thompson no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado la medicina interespecie. Hace solo 10 años, la idea de un programa de capacitación médica unificado habría parecido imposible. Las diferencias fisiológicas entre las especies eran enormes y sus enfoques de tratamiento incluso. Más aún, pero la necesidad, como a los humanos les gusta decir, fue la madre de la invención. A medida que los viajes espaciales se volvieron más comunes y las tripulaciones de especies mixtas se volvieron más estándar, la necesidad de profesionales médicos que pudieran manejar diversas emergencias se volvió crítica. Por lo tanto, este programa fue el primero de su tipo en la galaxia. Está bien, Fnal. Thompson guió. Agarra el inyector así, sí. Eso es ahora. Recuerda lo que dije sobre la fuerza, necesita pasar. A través de la ropa 6, la voz de Nal vaciló exactamente en una situación real probablemente. No tendrás tiempo para desvestir al paciente, el inyector necesita administrar el medicamento en el músculo. Listo. Los apéndices de Zal se ondularon con determinación. Listo. El golpe del inyector contra el muslo del maniquí resonó en el aula silenciosa, seguido inmediatamente por el clic del mecanismo desplegándose. Perfecto, exclamó Thompson. Eso es exactamente correcto. Mira, la ventana indicadora muestra que el medicamento se habría administrado con éxito. Acabas de salvar tu primera vida. ZN se tambaleó ligeramente. Su equivalente a rodillas débiles de alivio. Yo lo hice, y ni siquiera violé mi juramento médico. Bien hecho. Thompson elogió. ¿Quién es el siguiente esta vez? Varios apéndices, tentáculos y varios otros apéndices se dispararon. Progresó antes de que Continuáramos. Thompson agregó.
Déjame contarte sobre la vez que tuve que realizar una crioterapia de emergencia con una navaja de bolsillo y una pajita para beber. El sonido de Pico desmayándose y cayendo al suelo con sus 4 extremidades de apoyo la interrumpió. Sus ojos habían vuelto hacia atrás en estado de shock antes de que comenzaran a caer y es por eso que practicamos primero los protocolos de desmayo. Thompson se estira para alcanzar las sales aromáticas. Glex agarra la posición de recuperación, cojines, los que están calificados para formas de vida basadas en silicona como ESACH. Ayudó a su estudiante caído. Thompson no pudo reprimir una sonrisa. Enseñar a estudiantes de medicina extraterrestres puede ser un desafío, pero nunca fue aburrido. Además, ni siquiera habían llegado a las cosas realmente emocionantes, como las compresiones torácicas o el reemplazo de líquidos de emergencia. Una vez que Pico esté de regreso con nosotros, anunció a la clase que pasaremos a la fascinante práctica humana de restablecer manualmente las articulaciones dislocadas. Tengo algunas imágenes históricas excelentes de algo llamado películas de acción para mostrarles. Todos los gemidos colectivos de sus estudiantes solo hicieron que su sonrisa se amplíe. Al final de este curso, estarían listos para cualquier cosa, ya sea que lo creyeran ahora o no. A la mitad de la explicación de Thompson de por qué sí. A veces realmente era necesario electrocutar el corazón de un paciente. Toole levantó un ala temblorosa. Sí. Thompson hizo una pausa en su demostración de la colocación adecuada del desfibrilador. Teniente, ¿es cierto lo que dicen sobre las salas de emergencia humanas que a veces se abre a las personas mientras aún están vivas? Eso se llama cirugía y... Sí, lo hacemos todo el tiempo, de hecho, me lo han hecho 2 veces. Thompson es Aramango la otra. Manga para revelar una cicatriz larga y prolija. Me rompí el brazo en 3 lugares durante el entrenamiento de supervivencia. Tuve que ponerme varillas de metal para ayudar a que sanara correctamente. La clase miró la cicatriz con horror y fascinación. ¿Pero cómo sobreviviste? Tener tu capa protectora externa rota. La superficie cristalina de GS se onduló con patrones preocupantes. Los humanos tienen capacidades de curación notables. Thompson explicó que nuestros cuerpos realmente reparan el daño y generan tejido nuevo para Seller la herida. La cicatriz es solo la marca visible que quedó atrás. Como nanitos de mantenimiento autorreplicantes. PCO preguntó débilmente desde el cojín de recuperación. No hay tecnología involucrada. Es todo biología natural. El escalofrío colectivo que recorrió el aula hizo que Thompson escondiera otra sonrisa detrás de su mano. Ahora, hablando de capacidades de supervivencia, continuó alegremente. Hablemos de cómo los humanos pueden funcionar con solo uno de varios órganos principales. Los llamamos no esenciales porque, si bien tener 2 es óptimo, podemos arreglárnoslas con solo uno en una emergencia. El teniente Znal interrumpió sus apéndices retorciéndose de curiosidad. Es por eso que el manual de protocolo de emergencia humana tiene una sección titulada «Camine para quitarse la vida». Thompson realmente se rió a carcajadas con eso. Ah, has estado haciendo tu lectura complementaria. Sí. Los cuerpos humanos son notablemente buenos para lidiar con heridas menores a través de una combinación de nuestra curación natural y simplemente ignorar el problema hasta que desaparezca. Sin embargo, debo señalar que caminar para quitarse la vida no es un consejo médico recomendado para la mayoría de las especies, pero funciona para los humanos. Preguntó Glex. Su forma cristalina brillaba con interés a pesar de su obvia preocupación. Más a menudo de lo que crees. Thompson asintió. En realidad, hay un fascinante ejemplo histórico de la exploración espacial humana temprana. Un astronauta tuvo algo en el ojo durante una caminata espacial. El irritante le estaba causando un dolor significativo y lagrimeo, lo cual es peligroso en un traje espacial. No podía frotarse el ojo debido al casco. Simplemente continuó con su misión y dejó que sus lágrimas salieran naturalmente. El irritante problema se resolvió. Eso es. Las plumas de Toole se ondularon con incredulidad. Increíblemente. Reckless. Thompson sugirió potencialmente peligroso, sorprendentemente efectivo todo lo anterior. Realmente lo que nos lleva a un punto importante sobre el tratamiento de pacientes humanos, tenemos una notable tendencia a ignorar. Problemas médicos que incapacitarían a otras especies, esto puede hacer que el diagnóstico sea complicado porque a menudo no buscamos tratamiento hasta que las cosas son serias. Es por eso que los protocolos de triaje humano nos parecen tan atrasados. Pico preguntó. Sus ojos ahora se centraron intensamente en Thompson. Las prioridades parecen todas equivocadas en comparación con lo que aprendimos en
La formación médica básica, exactamente. Thompson sonrió a su estudiante porque los humanos pueden sobrevivir a cosas que serían fatales para otras especies y viceversa. El triaje interespecies requiere un enfoque completamente diferente. Lo que es un inconveniente menor para nosotros podría ser crítico para otra especie, mientras que lo que parece horroroso para usted podría ser una solución simple para un humano. Sacó una pantalla hueca que mostraba varios rangos de signos vitales. Es por eso que estamos dedicando tanto tiempo a aprender a reconocer parámetros normales para diferentes especies. Lo que parece presión arterial críticamente baja para un humano podría estar perfectamente sano para un ZXN Allen. De manera similar, lo que se registra como una fiebre peligrosa en la mayoría de las especies es solo un inconveniente leve para un humano, ¿es cierto? Glex preguntó vacilante, su superficie cristalina mostrando patrones tanto de miedo como de fascinación. Que los humanos aumentaron intencionalmente su temperatura central para combatir infecciones. La fiebre es de hecho parte de nuestra respuesta inmune. Thompson confirmó que nuestros cuerpos básicamente cocinan a los patógenos hasta la muerte. Toda la clase la miró en silencio por un largo momento. Sus cuerpos intentan matar a los invasores con calor. Las plumas de Ed Toul prácticamente vibraban con incredulidad, entre otras cosas. Thompson asintió con la cabeza. Nuestro sistema inmunológico es bastante agresivo en general, literalmente envía células a comer a los organismos invasores. También producimos químicos que hacen que el ambiente sea inhóspito para los patógenos. Y el teniente interrumpió su mirada. Stock se balanceaba con preocupación. Creo que Glex está a punto de entrar en estado de shock. Thompson miró de reojo para ver que su estudiante de cristalina había adquirido un tono claramente pálido. Acierto, tal vez deberíamos guardarla discusión detallada de la respuesta inmune humana para el curso de Fisiología Avanzada de SENOP del próximo semestre. Volvamos a nuestra discusión sobre los procedimientos de emergencia. Tomó otro autoinyector de entrenamiento. Ahora, ¿quién quiere probar el próximo? Recuerde que la vacilación podría costarle la vida a su futuro paciente. Para su sorpresa y deleite, la mayoría de la clase alzaron sus diversos apéndices. Esta vez progresaron de hecho mientras observaba a Jet Toul completar con éxito su práctica de inyección. Thompson reflexionó sobre lo lejos que habían llegado todos. Cuando comenzó el curso, la mayoría de sus estudiantes ni siquiera podían mirar imágenes de procedimientos de primeros auxilios humanos sin experimentar una angustia severa. Ahora estaban voluntariamente practicando lo que originalmente habían considerado actos de violencia. Bien hecho a todos, anunció como el último estudiante que completó su práctica. Creo que están listos para el siguiente nivel. Mañana comenzaremos a aprender sobre el cierre de heridas de emergencia. Espero que todos hayan leído los capítulos sobre factores de curación humanos y regeneración de tejidos, porque estaremos practicando con los kits de sutura. El gemido colectivo de sus estudiantes era música para sus oídos. Podrían quejarse, pero ella sabía que dominarían estas habilidades tal como lo habían hecho con los demás. Después de todo, ser médico en una sociedad interespecie significaba estar listo para cualquier cosa, incluso si ese algo involucraba prácticas que parecían más tortura que medicina para los habitantes de mundos no muertos. Y no olviden, agregó con una sonrisa, la próxima semana comenzamos la unidad sobre emergencias reproductivas humanas. Espero que todos tengan estómagos fuertes. El sonido de Peaco desmayándose nuevamente era completamente esperado. Esta vez Thompson ya estaba alcanzando las sales aromáticas mientras terminaba su oración. Solo otro día enseñando a estudiantes de medicina extraterrestre sobre el fascinante y el aterrador mundo de la medicina de emergencia humana. No lo habría hecho de otra manera. Segunda parte. Procedimientos avanzados. La semana siguiente comenzó con Thompson de pie frente a su clase, una sonrisa angustiosamente alegre en su rostro, y una serie de instrumentos dispuestos en el escritorio frente a ella que hicieron que varios estudiantes consideraran seguir el ejemplo de pico de desmayo por estrés. Hoy anunció que vamos a aprender sobre uno de los logros médicos más impresionantes de la humanidad: la capacidad de detener y reiniciar temporalmente un corazón. Pero eso es. Los apéndices de Dead Zal se retorcieron en lo que Thompson había aprendido que era la expresión de angustia extrema de su especie. No puedes solo jugar con la muerte así. En realidad podemos. Thompson respondió recogiendo un dispositivo complejo que zumbaba siniestramente. De hecho, a veces tenemos que detener el corazón temporalmente para reparar problemas con él. Lo llamamos paro cardíaco controlado. La forma cristalina de Dead GX había adquirido un tono claramente grisáceo. En realidad, no es muerte. Thompson les aseguró que lo pensaran más como presionar las patas en un órgano mientras lo arreglamos. Mientras podamos hacer que todo vuelva a funcionar en un plazo de tiempo razonable, normalmente no hay daños permanentes. ¿Qué pasa con las plumas de Tal que se están cayendo de nuevo?
¿Qué consideras un plazo de tiempo razonable para una muerte temporal? Bueno, con el enfriamiento y la oxigenación adecuados, podemos mantener viable el tejido cerebral humano durante unas 6 horas, aunque preferimos mantener cualquier enfermedad cardíaca. Las patas bajo el sonido de varios cuerpos cayendo al suelo interrumpieron su explicación. Thompson suspiró y tomó su suministro cada vez más reducido de sales aromáticas. Tal vez deberíamos empezar con algo más simple. Reflexionó mientras ayudaba a sus estudiantes caídos a volver a la conciencia. ¿Qué tal si hablamos de una colocación de huesos de emergencia? En cambio, la mirada de alivio en los rostros de sus estudiantes duró exactamente lo que le tomó sacar la sierra para huesos. Ahora continuó alegremente. ¿Quién puede decirme por qué los humanos pueden sobrevivir si se eliminan por completo partes de su estructura de soporte esquelético? La clase se la quedó mirando con horror. Alguien no. Bueno, déjame contarte sobre este fascinante proceso llamado remodelación ósea. Al final de la conferencia, Thompson tuvo que admitir que estaba impresionada. Solo 3 estudiantes se habían desmayado esta vez y Zachnal se había ofrecido voluntariamente para demostrar la técnica de entablillado adecuada en el maniquí de práctica. Todos están haciendo un progreso excelente, les dijo mientras empacaban sus suministros. Mañana cubriremos los procedimientos de parto de emergencia. El teniente PKO preguntó. Vacilante, sus tallos oculares temblaban. ¿Es cierto lo que dicen sobre la reproducción humana que los nuevos humanos en realidad se abren camino para salir de la enfermedad? Guarde esas preguntas para mañana. Thompson interrumpió rápidamente. Habiendo aprendido por experiencia que las discusiones detalladas sobre la reproducción humana, el parto tendía a traumatizar a sus estudiantes alienígenas más que cualquier otro tema y sí, traeré el simulador de parto anatómicamente correcto. El escalofrío colectivo que recorrió el aula era totalmente esperado cuando sus estudiantes salieron. Thompson no pudo evitar sonreír. Se estaban adaptando a las prácticas médicas humanas mucho mejor de lo que nadie había predicho. Sí, todavía había desmayos ocasionales y sí, había tenido que solicitar una cantidad sin precedentes de sales aromáticas, pero estaban aprendiendo más. Lo más importante es que estaban comenzando a comprender el principio fundamental detrás de la medicina de emergencia humana. A veces, tenías que hacer algo que parecía horrible a corto plazo para lograr el mejor resultado posible para el paciente. El teniente Znal se había quedado atrás después de la clase. He estado estudiando los materiales complementarios que proporcionaste y tengo una pregunta sobre los protocolos de emergencia humana. Adelante. Thompson Onimo. ¿Es cierto que los humanos a veces reinician sus corazones comprimiendo físicamente la cavidad torácica con sus apéndices? Ah, estás preguntando sobre RCP. Sí, eso es absolutamente cierto. De hecho, esa es la lección práctica de la próxima semana. Usaremos los maniquíes sensibles a la presión para practicar la profundidad de compresión adecuada y el ritmo. Los apéndices de Ridem Zex Nail se retorcieron en un patrón complejo que Thompson había aprendido a interpretar como una mezcla de fascinación y horror, pero ¿cómo se evita causar lesiones adicionales? La fuerza requerida para comprimir la cavidad torácica lo suficiente para bombear sangre. A veces causamos lesiones adicionales. Thompson admitió que las costillas rotas son bastante comunes durante la RCP, pero déjame adivinar esto. Nal interrumpió su tono sugiriendo que finalmente estaban comenzando a comprender la filosofía médica humana. Es mejor unas costillas rotas que la muerte. Thompson le sonrió a su estudiante. Lo estás entendiendo. A veces la cura parece peor que la enfermedad, pero el resultado justifica los medios. Creo que ahora entiendo por qué la sección humana de nuestro libro de texto de xenobiología está etiquetada como advertencia, contiene contenido perturbador. Thompson se rió. Solo espera hasta que lleguemos al capítulo sobre medicina del campo de batalla. Hay una razón por la que los humanos, los médicos de combate, son considerados simultáneamente el personal más aterrador y más valioso en las unidades de combate de especies mixtas. Quiero saber por qué. Digamos que las técnicas médicas de emergencia humanas se vuelven aún más creativas cuando tenemos que improvisar. Bajo fuego. ¿Sabías que puedes usar un chip de crédito para realizar una descompresión torácica de emergencia? Creo que necesito acostarme. Znal dijo débilmente. Usa los cojines de posición de recuperación. Thompson gritó después de que se retiraran y no olvides leer el capítulo 7 para mañana. Manejo de emergencia de fracturas compuestas múltiples. El sonido del clic de reposo de Zek en Nail se desvaneció por el pasillo. La clase de mañana sin duda sería interesante.
Thompson pensó mientras empacaba sus materiales de demostración. Todavía no les había contado sobre la vez que tuvo que usar un clavo oxidado y un trozo de cuerda para salvar la vida de alguien durante una misión de rescate en el espacio profundo, pero esa historia podía esperar por ahora. Tenía que prepararse para las conferencias de mañana. El simulador de parto necesitaba baterías nuevas. Y tenía que asegurarse de que el líquido amniótico se calentó adecuadamente a la temperatura del cuerpo humano. Después de todo, si sus estudiantes iban a aprender sobre los procedimientos médicos humanos, también podrían obtener la experiencia completa, incluso si eso significara usar sales aromáticas a un ritmo alarmante. Tercera parte: medicina de campo. La lección de hoy será un poco diferente. Thompson anunció que llevaría a su clase a lo que parecía ser una cámara de simulación ambiental. Vamos a practicar medicina de emergencia en condiciones no estándar. Las paredes de la cámara brillaron y se transformaron en un paisaje rocoso con fuertes vientos que azotaban el polvo en el aire. La temperatura bajó notablemente y la iluminación cambió para simular el brillo de 3 lunas distantes. Bienvenida a Kepler 186f. Thompson dijo alegremente, o al menos con un símil razonable. Aquí es donde realizarás tu primer examen práctico de medicina de campo, pero este entorno es altamente inadecuado para la mayoría de nuestras especies. Pico observó sus tallos oculares, contrayéndose contra el viento simulado exactamente. Thompson emitió un rayo. La medicina de emergencia rara vez ocurre en condiciones perfectas. Debes aprender a trabajar mientras compensas. Para los desafíos ambientales, hizo un gesto hacia varios trajes ambientales almacenados a lo largo de la pared. Estos están clasificados para los requisitos de las diversas especies. Tienes 3 minutos para vestirte antes de que comience el escenario. ¿Qué escenario?, preguntó Glex. Su forma cristalina ya muestra patrones de estrés. Oh, ¿no mencioné que la sonrisa de Thompson era francamente inquietante? Estamos simulando un accidente minero. Múltiples víctimas. Equipo mínimo y necesitarás estabilizar a los pacientes el tiempo suficiente para la evacuación. La clase la miró con horror. Quedan 2 minutos y 50 segundos. Para vestirte, anunció Thompson alegremente. Oh, y una advertencia justa. La simulación incluye fallas aleatorias de equipo y peligros ambientales, al igual que en la vida real. La lucha por los trajes ambientales fue bastante indigna. Recuerde que Thompson gritó mientras sus estudiantes luchaban con su equipo. Los pacientes humanos pueden sobrevivir a una pérdida de sangre significativa, pero debe evitar el shock. No se olvide de la posibilidad de lesiones internas. El teniente Zetanal preguntó con su voz ligeramente distorsionada a través del sistema de comunicación de sus trajes. ¿Qué quiere decir exactamente con fallas aleatorias de equipo? Como si fuera una respuesta, las luces parpadearon siniestramente. Debe estar bromeando, murmuró Ethel. Sus plumas intentaban inflarse dentro de su traje. Bienvenidos a la medicina de emergencia, anunció Thompson mientras la cámara se llenaba con los sonidos de explosiones simuladas y gritos humanos. Su tiempo comienza ahora. Lo que siguió fue, en la opinión profesional de Thompson, altamente educativo y enormemente entretenido de ver. ZXNAL mostró un progreso notable desde su horror inicial ante los procedimientos médicos humanos. De hecho, logró estabilizar adecuadamente una fractura compuesta simulada, incluso si emitieron sonidos de clic angustiantes durante todo el proceso. PCO demostró ser sorprendentemente hábil para mantener la compostura mientras trataba a un paciente con hemorragia interna simulada, aunque tuvieron que tomarse un momento para recuperarse después de que el paciente vomitara sangre artificial. Glex. A pesar de que su naturaleza cristalina los hace particularmente inadecuados para el movimiento rápido, demostró un excelente juicio. Al priorizar las lesiones y dirigir a sus compañeros de equipo, y para sorpresa de todos, resultó tener un talento particular para improvisar equipo médico a partir de los materiales disponibles, aunque Thompson hizo una nota mental. Para discutir por qué usar los cordones de las botas de alguien como torniquete podría no ser la mejor primera opción. La simulación terminó con toda la paciencia estabilizada y lista para la evacuación, aunque la cámara ahora parecía una zona de guerra y varias piezas de equipo médico habían sido sacrificadas de manera creativa. Excelente trabajo, todos. Thompson anunció que el ambiente volvió a la normalidad. Solo 2 instancias de apagado del sistema nervioso y nadie intentó sacrificar a ningún paciente humano por lesiones que habrían sido fatales para su propia especie. Esa es una mejora significativa. Con respecto al mes pasado. El teniente práctico preguntó débilmente mientras se quitaban el traje ambiental. ¿Era realmente necesario hacer que los humanos simulados hablaran tanto de sus heridas?
Thompson asintió. Los pacientes humanos tienden a ser extremadamente expresivos cuando están heridos. Debes aprender a trabajar con los gritos y las palabrotas. Glex preguntó. Su superficie de cristal todavía muestra patrones de estrés. Oh, eso en realidad fue atenuado con respecto a la realidad. Thompson les aseguró que deberían escuchar a un humano real con un fémur roto. El lenguaje se vuelve bastante creativo. Tengo una pregunta sobre los parámetros de simulación. Zell intervino. Sus apéndices todavía temblaban levemente. La lectura de la presión arterial del tercer paciente parecía imposible para un organismo vivo. Ah, ¿notaste eso? Thompson sonrió. Los humanos pueden sobrevivir con una presión arterial notablemente baja. En situaciones de emergencia, nuestro sistema circulatorio lo compensa redirigiendo el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Podemos perder hasta aproximadamente el 40% de nuestro volumen sanguíneo total y aún sobrevivir con el tratamiento adecuado. El estremecimiento colectivo que recorrió la clase era completamente esperado, lo que me lleva a la lección de mañana. Thompson. Continuó alegremente. Cubriremos los procedimientos de reemplazo de sangre de emergencia, incluidas las técnicas de transfusión expeditas en el campo. Por favor, dígame que eso no involucra lo que creo que involucra. Etal murmuró si está pensando la transferencia de sangre directa de persona a persona utilizando equipo improvisado. Entonces sí, eso es exactamente lo que involucra. El entusiasmo de Thompson era, como siempre, inversamente proporcional a los niveles de comodidad de sus estudiantes, pero eso es prácticamente un intercambio de sangre ritualista. Las reservas de ojos de pico estaban perdiendo color rápidamente. Ahora lo estás entendiendo. Thompson sonrió. La medicina de emergencia humana, a veces, se parece un poco a las prácticas rituales antiguas. Espere hasta que cubramos las técnicas de escarificación para identificar información médica en situaciones de supervivencia. El sonido de múltiples cuerpos al golpear el suelo sugirió que tal vez debería haber guardado esa revelación en particular para otro día, cuando Thompson comenzó a distribuir sales aromáticas a sus estudiantes caídos. No pudo evitar sentirse orgullosa de su progreso. Sí, ellos todavía se desmayaban ante algunos de los aspectos más extremos de las prácticas médicas humanas y sí, probablemente todos. Necesitaban terapia para lidiar con lo que habían aprendido sobre biología humana, pero estaban aprendiendo más importante aún. Estaban comenzando a comprender que lo que parecía una violencia bárbara para su especie era a menudo la forma más efectiva de salvar una vida humana una vez que todos estaban conscientes nuevamente. Ella anunció a la clase que se estaba recuperando gradualmente que repasaremos las imágenes de la práctica de hoy, prestemos especial atención a la improvisación. Demostración de drenaje torácico. Mañana repetirá ese procedimiento. El sonido renovado de cuerpos golpeando el suelo sugirió que tal vez debería haber esperado unos minutos más antes de hacer ese anuncio, o bueno, al menos estaban practicando bastante con posiciones de recuperación. Parte 4. Emergencia real. Se suponía que iba a ser un día de entrenamiento de rutina. Thompson había planeado presentarles a sus estudiantes el concepto de cauterización de emergencia con las advertencias tradicionales sobre no desmayarse. Incluso había preparado una demostración especial que involucraba una varilla de metal caliente y un simulador de carne sintética. El universo parecía tener otros planes. La alerta de emergencia sonó a través de las instalaciones de entrenamiento médico justo cuando Thompson estaba explicando por qué los humanos consideraban que las quemaduras de tercer grado eran graves, pero no fatales de inmediato. Atención a todo el personal médico. El sistema automatizado anunció todas las bajas múltiples. La base de entrenamiento entrante 7 ahora se convirtió en TRI de emergencia. Esto no es un simulacro. Repita, esto no es un simulacro. La actitud de Thompson cambió instantáneamente de instructor alegre a respondedor de emergencia profesional. Bien, todos esto es para lo que hemos estado entrenando. Vístanse y prepárense para las quemaduras de tercer grado bajas. Pero aún somos estudiantes. Theo protestó, sus ojos girando en pánico. Ya no más. Thompson respondió sombríamente. Hubo un accidente en la sección de ingeniería de la estación. Varias especies afectadas, incluyendo humanos. Somos la instalación médica más cercana, y ahora mismo ustedes son todo lo que tenemos. La clase la miró con horror. Recuerda tu entrenamiento. Thompson continuó ya poniéndose su propio equipo de emergencia. Protocolos de triaje por especie. Estabilizar de acuerdo a los requisitos fisiológicos, y por el amor de todo lo que es sagrado, trate de no desmayarse cuando vea sangre humana real. Las primeras víctimas llegaron antes de que ella terminara de hablar. Las puertas se abrieron de golpe para admitir una camilla flotante que transportaba a un ingeniero humano con lo que parecían ser quemaduras de plasma severas en
Un lado de su cuerpo para el inmenso orgullo de Thompson, sus estudiantes no dudaron quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 40% de la superficie corporal. Znal anunció sus apéndices ya alcanzando el kit de tratamiento apropiado, signos vitales estables, pero indicando una respuesta de choque temprana. Temperatura central de los pacientes elevada, coagregó sus reservas oculares escaneando las lecturas médicas. Implementando protocolos específicos para quemaduras humanas, consíganme un aerosol sintético para la piel y comiencen una línea de reemplazo de fluidos. Ordenó Thompson mientras observaba cómo sus estudiantes se movían con sorprendente eficiencia. Recuerden que los humanos pueden reemplazar los fluidos perdidos más rápido que la mayoría de las especies, así que no sean tímidos con el volumen. Llegaron más bajas un ser cristalino con daño estructural severo, un respirador de metano con sistemas ambientales IED comprometidos y 2 humanos más con varias heridas. Thompson observó con creciente orgullo mientras sus estudiantes manejaban cada caso con una competencia notable. Si todavía había algo de aprensión al tratar con heridas humanas, notó que las plumas de Ed intentaban desprenderse dentro de su traje ambiental cuando tuvieron que limpiar una laceración particularmente desagradable, pero nadie se desmayó, ni siquiera cuando uno de los pacientes humanos comenzó a describir con vívidos detalles exactamente cómo habían quedado. Su brazo atrapado en el conducto de plasma, que funcionaba mal, murmuró fascinante Pico. Aparentemente olvidando su aprensión habitual en su trabajo profesional, concéntrese en el paciente, que permanece consciente y coherente a pesar de las lesiones que serían fatales para la mayoría de las especies. Bienvenido a la medicina de emergencia humana. Thompson respondió, insertando hábilmente una vía intravenosa donde los pacientes siguen hablando incluso cuando realmente desea que no lo hagan. ¿Es normal que hagan bromas sobre sus propias lesiones? Glix preguntó, su forma cristalina mostrando patrones de confusión mientras ayudaban con el vendaje. Oh, ese es un mecanismo de afrontamiento humano clásico. Thompson explicó que si están haciendo juegos de palabras terribles sobre su situación, probablemente estarán bien. Quería ayudar a la ingeniería hoy. El ingeniero herido bromeó desde la camilla de tratamiento, pero esto no era exactamente lo que tenía en mente. Thompson hizo un gesto hacia su paciente. Juegos de palabras terribles sobre lesiones. Definitivamente sobrevivirá. Las siguientes horas pasaron en un borrón de actividad. Los estudiantes de Thompson se desempeñaron admirablemente manejando todo, desde el cuidado básico de heridas hasta situaciones complejas de triaje de múltiples especies. Incluso lograron implementar algunas de sus soluciones de capacitación más creativas, incluidas las vendas de presión improvisadas de YTH Tool hechas con sellos de traje ambiental de repuesto. Para cuando el último paciente había sido estabilizados y transferidos a la bahía médica principal, los estudiantes de Thompson parecían exhaustos pero satisfechos. Bien hecho. Todos, anunció mientras comenzaban a limpiar la bahía de emergencias, acaban de completar su primera situación de respuesta de emergencia real. ¿Cómo se siente? Pico admitió que sus ojos. Las existencias cayeron por la fatiga. Fascinante. Znal agregó que sus apéndices se movían en un patrón que indicaba un profundo pensamiento. Sí. Sorprendentemente, los glis lógicos contribuyeron con su superficie de cristal, mostrando patrones de satisfacción menos horribles de lo esperado. Etal concluyó finalmente, permitiendo que sus plumas se desprendieran correctamente ahora que la crisis había terminado. Excellent. Thompson le sonrió. Todos están empezando a pensar como profesionales médicos de emergencia adecuados. Ahora, ¿quién está listo para aprender sobre técnicas de amputación de emergencia? El gemido colectivo de sus estudiantes fue música para sus oídos. Estoy bromeando. Les aseguró que esa es la lección de la próxima semana. Mañana comenzaremos con algo más simple. Extracción de dientes de emergencia. El sonido del desmayo de PKO era tan familiar ahora que Thompson ya había alcanzado las sales aromáticas. Antes de que cayeran al suelo. Algunas cosas parecían no cambiar nunca, pero sus estudiantes habían demostrado hoy que se habían enfrentado a situaciones de emergencia reales que involucraban a múltiples especies y no habían entrado en pánico ni una vez. Bueno, obviamente no habían entrado en pánico. De todos modos, lo más importante es que habían comenzado a comprender la verdad fundamental sobre la medicina de emergencia humana. Lo que parecía una violencia bárbara hacia otras especies era a menudo la forma más efectiva del teniente Znal de Save Alive. Preguntó mientras ayudaban a revivir a Pico. ¿Es cierto lo que dijo el paciente de ingeniería sobre los humanos que a veces realizan cirugías de emergencia en sí mismos? Thompson sonrió. Esa es en realidad la lección del próximo mes sobre la autocirugía en situaciones de supervivencia. Tengo algunas imágenes históricas fascinantes para mostrarles a todos. El sonido de múltiples IES cayendo al suelo sugirió que tal vez ella debería trabajar en su sincronización. Bueno,
Al menos tuvieron mucha práctica con las posiciones de recuperación. Ahora continuará.